En este quinto episodio de Voces de Odisea, exploramos la intersección de la tecnología, la ética y la medicina. Hoy abordamos un tema crucial que nos pone frente a un dilema contemporáneo, la inteligencia artificial y su impacto en la atención sanitaria. Recientemente salió a la luz un caso alarmante en el que un chatbot de United Healthcare, diseñado para procesar solicitudes de cobertura médica, denegó servicios necesarios a varios clientes. Asimismo, analizaremos cómo estas herramientas están transformando la práctica médica, tanto en su capacidad para automatizar procesos como en los retos que presentan para la equidad, la ética y la confianza del paciente. Así que ajusten sus auriculares y prepárense para un diálogo que va más allá de la tecnología hacia los valores humanos que deben guiar su uso. Hoy, el Dr. Javier Mendoza en Voces de Odisea. En este nuevo episodio de Voces de Odisea hemos cruzado un océano y un país entero. Nos vamos allá a California, sur de California, para saludar a un amigo de esta casa y también a un socio de Odisea, que es el doctor Javier Mendoza. Javier, con tu propia voz, bienvenido a Voces de Odisea. Muchas gracias, Frank, por la amable invitación y para mí, pues, es genial porque estoy en casa. Efectivamente, estás en tu casa. Primero que todo, Javier, eh, tú como médico en este caso, ¿cuál fue esa atracción o ese querer investigar o querer averiguar o querer saber o indagar sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en medicina? Que no es algo que suene mucho ahora mismo, por lo menos hasta ahora. La verdad que es un tema que siempre me interesó porque yo siempre digo lo mismo, que soy un médico que mira al futuro, por tanto me gusta la tecnología, incluida la medicina, pero soy un médico del siglo pasado, terminé la Facultad de Medicina en 1994. Entonces, creo que si la tecnología va a ayudar a la medicina, tenemos la responsabilidad de que sea de una forma ética. Tenemos la responsabilidad de crear nuevos proyectos y nuevos, digamos, títulos. Hay Ujú. un movimiento importante que dice que hay que hacer el nuevo juramento hipocrático 2.0. Ajá. Entonces, ahí puede estar importante la educación y el enseñar a cómo la inteligencia artificial y cómo la tecnología puede ayudar al profesional médico, siempre de una manera ética y con una visión eh, correcta para, como se dice, ¿no? Primo not cere, no hacer daño al paciente. Muy bien. Pues nosotros tenemos una serie de preguntas, Javier, que, ¿no? Para esta entrevista que ya hemos traspuesto pero porque está todo el mundo ocupado, lógicamente. No obstante, en las últimas 72 horas nos ha caído encima, y hay que decir que trágicamente también, nos ha caído encima una noticia en los Estados Unidos en relación con la ética en la inteligencia artificial y en el sector de la sanidad o la medicina, con un final trágico, pero con muchas lecciones que aprender. Y aquí en España no hemos oído mucho al respecto. Y quién más que tú, quién más cualificado que tú, precisamente para hablar qué es lo que sucedió, grosso modo, y después entramos en la cuestión ética. ¿Qué es lo que sucedió en Manhattan con el director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare? Verdaderamente es impactante. Este CEO de United Healthcare, Chris Thompson, fue asesinado hace unos días en un hotel de Manhattan cuando le citaron para una reunión que era falsa y le dieron 3 tiros. Bueno, En las balas que acabaron con su vida, estaban grabadas ciertas palabras de crítica hacia la actitud y cómo trabajaban esta aseguradora. Mm, Creo que ahora mismo estamos en shock y hay que sí, separarnos. Es verdaderamente una tragedia y obviamente estamos en contra de la violencia y más de un asesinato. Pero bueno, cuando sí. pase cierto tiempo, cuando familia y amigos ya hayan pasado el duelo,
creo que hay que hablar porque la reacción de la población en general está siendo crítica, está siendo irónica incluso con este acto, porque el sistema de salud de Estados Unidos no funciona. Se dice, el sistema está roto. Y Ujú, muchas cosas que vienen de Estados Unidos luego van para Europa y para algunos países y puede llegar a España. Entonces yo creo que nosotros hablamos de ética e inteligencia artificial y ahora dejamos como unos puntos suspensivos para la inteligencia artificial. Creo que hay que hablar de ética y salud y hay que hablar de ujú. seguros, hay que hablar de si es ético tener esa cantidad de dinero en profit, en resultados Ganancias. positivos, Ujú, una aseguradora de salud. eh, y sí, el sistema tiene que ser público, privado, mixto, pero verdaderamente ujú. mirando a los pacientes. La cuestión aquí es que algunos oyentes o telespectadores están viendo esto por YouTube o escuchando en Spotify. ¿De qué están hablando? Bueno, se supone entonces que este director ejecutivo o CEO de United Healthcare, pues la empresa había estado o sigue utilizando un chatbot de inteligencia artificial que se supone que había estado negando cobertura médica a pacientes, pacientes además ancianos, que había aparentemente como que había calculado que esta persona, esto suena muy feo, pero hay que decirlo porque estamos hablando de ética de la IA. Esta persona no tiene mucho tiempo de vida, pues lo vamos a dejar ya, que básicamente lo vamos a dejar pasar. Ese es el caso. Estamos hablando de una chatbot de IA utilizado de esa forma. Verdaderamente, l- la parte fina del Ujú. caso la desconozco, Ajá. pero es verdad que hay muchos algoritmos Ujú, asociados a salud que mal utilizados pueden ser nefastos. Y uno de los primeros, yo creo que la primera causa de homeless, de personas sin techo, sin casa en Estados Unidos, es ujú. por deudas en salud. Eso es terrible. O Correcto. gente que se tiene que mudar de país porque no pueden pagar Sí, la factura. Verdaderamente, creo que hay que darle, empresas privadas tienen derecho a ganar dinero, pero cuando claro. entra la salud, entonces llega la ética. Este caso es verdaderamente impactante y es algo que otra vez, cuando se limpie toda la Ujú. tragedia, porque Por verdaderamente es un supuesto. asesinato, tenemos que hablar de ello y entre todos, ¿eh? Pacientes, aquí dicen payers, pagadores, Ujú. eh, hospitales, seguros privados y otra vez volvemos a lo mismo. Todo el tema que salta a España, por ejemplo, con seguros privados y Muface, que no ha sido renovado. ¿Qué va a pasar con ello a partir del 31 de enero? Eh, Creo que estamos en un momento en salud fascinante por el tema de toda la tecnología, la IA, y todo, y realidad virtual con nosotros, pero un Ujú. momento también angustioso por cómo vamos a ver de forma ética la asistencia sanitaria. Exactamente. Y este va a ser un debate que va a continuar. Definitivamente continuará, Javier, y más adelante, cuando haya pasado, se hayan calmado las aguas al respecto, hay que tener esa conversación, porque aunque haya sido en Estados Unidos, hay mucho, mucho que conversar al respecto aquí en este caso, en el caso europeo, ¿no? En ese sentido. Y las lecciones muy duras y muy trágicas que se tienen que aprender de ello. Muy bien, pues en este caso, y sin utilizar ya más, lo vamos a dejar aquí ahora, este trágico caso, reportado en Newsweek, por cierto, en la revista, está ahí puesto. Am, las implicaciones que tiene depender de algoritmos para decisiones que son tradicionalmente humanas, como es el caso de un médico en ese sentido. ¿Cómo interpretas el creciente uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones críticas en el sector salud, especialmente cuando esas decisiones afectan directamente la vida de los pacientes? Yo creo que se puede ver desde diferentes perspectivas. La parte de gestión es muy importante y quizás todavía en España, Europa no ha llegado.
pero un poco en la línea que decíamos, aquí las aseguradoras tienen detrás unos potentes algoritmos para ver a quién le dan un seguro o a quién no. Hay múltiples ejemplos, sobre todo en el sur, con sesgos raciales. Sí a blancos y no a negros. Eso ya está estudiado y están publicados. Entonces, la parte ética, la parte de revisión de esos algoritmos, de auditoría de esos algoritmos, es muy importante. Y si ya hablamos no de gestión, sino en mi caso, estoy haciendo una endoscopia y hay un algoritmo, hay la inteligencia artificial que me ayuda a detectar un pólipo, eso es importante porque sabemos que bien utilizado, la publicidad dice, son dos ojos más. Hay como dos personas haciendo la colonoscopia. Hay varias casas comerciales que lo hacen y yo creo que puede ser importante. Y la ayuda al final de la tecnología es lo que nos va a hacer salir de esta crisis que todavía llevamos después del COVID. Ajá, exactamente. En este caso, entonces, em, porque estamos hablando entonces de tirar para atrás, un nuevo rol precisamente para los profesionales médicos en este caso, ¿qué papel crees que deben desempeñar vosotros, los profesionales médicos, en el diseño y luego implementación y luego supervisión de sistemas de inteligencia artificial en salud? Pues las compañías y muchas veces las organizaciones lo primero que quieren es la palabra que tú has dicho, implementación. Y yo siempre digo, primero educación y luego implementación. Una de las cosas que verdaderamente estoy trabajando es en explicar a compañeros médicos qué es la inteligencia artificial, que no es una caja negra. El año pasado, en el Congreso Nacional de Endoscopia Digestiva, junto con un compañero de Madrid, con el doctor Rodríguez, dimos una charla, es ¿qué puede aportar ChatGPT a una sala de endoscopia? Más de 500 digestivos. Preguntas, cero. Eh, no saben, hay que explicarle Wow. qué pueden hacer con la inteligencia general, sobre todo con la ola de inteligencia artificial generativa que vimos desde hace 2 años, que bueno, ya estamos en diciembre, en noviembre de hace Ujú. 2 años salió ChatGPT. Entonces tenemos que explicarle y al final el beneficio para el paciente va a ser equipo multidisciplinares, médicos, de donde parte la primera idea o la primera duda, cómo podemos mejorar esto, luego bioinformáticos, ingenieros. Creo que el equipo multidisciplinar es el futuro. Ah, muy bien, mira. En este caso las estrategias, ¿no? Las estrategias que tú consideras efectivas precisamente para evitar estos sistemas que perpetúan inequidades en el acceso y la calidad del cuidado médico, que puede ser, que no es que tenga que ser deliberado, pero ocurre. Claro, hay una serie de pasos que tenemos que hacer para tener buen resultado. Hay un dicho en cuando manejas gran cantidad de datos y al final tenemos siglas LLMs, Large Ujú. Language Model. Son modelos grandes de lenguaje. Las siglas muchas veces nos dan mucha información. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que todos los datos no son iguales. Volviendo a datos, por ejemplo, de ejemplos con gran cantidad de datos utilizados, había un algoritmo en Asia, en China, que iba muy bien para detección de neumonía específicamente en mujer. En España no iba bien y era simplemente por las mamas de la mujer española era mayor que las asiáticas y daban más falso positivos en neumonía. Entonces, hay que hacer un correcto manejo de los datos, Ujú. hay que hacer un algoritmo evitando sesgo, se dice desde el principio, y ahora hay muchas compañías que hacen auditoría de algoritmos para tener al final un buen resultado. La frase típica cuando manejas datos es, si metes basura, vas a tener basura. Garbage Ujú. in, garbage out. Entonces, si metes Correcto. buenos datos, los manejas bien, al final vas a tener un buen resultado. Am, ¿Cómo se puede garantizar? ¿Es posible garantizar, en este caso, la transparencia, la comunicación clara y eso tan importante que has dicho, que es la educación necesaria para evitar todas estas confusiones o malentendidos? Bueno, la transparencia se intenta, pero muchas veces es complicado.
a mí que me gusta formarme, que veo webinars, que asisto a cursos, muchas veces no se sabe la respuesta, cómo ha ido ¿no? desde el insight que le metemos al algoritmo hasta el final. Es ideal saber los pasos, pero al final no lo sabes. Por eso hay que estar, sobre todo en casi todo, pero en el tema salud hay que estar verdaderamente pendiente de que el resultado no dañe al paciente y de que haya un médico que vea que ese resultado es aceptable, y que haya un ingeniero o informático, una otra serie de eh, personas con otra visión para que vea todo el proceso que sea correcto. Hablábamos antes del juramento hipocrático. También hay Ajá. gente que dice que eh, ingenieros o bioinformáticos en relación con la inteligencia artificial y salud deberían tener un juramento hipocrático también para tener una visión global y de protección al paciente. Y por supuesto aquí aunque esto puede ser voluntario también, pero los organismos reguladores tienen un rol clave precisamente en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. ¿Qué normativas o estándares éticos consideras necesarios para garantizar otra vez la palabra garantizar, que estas tecnologías se utilizan de manera responsable y ética? Bueno, ahora estoy aquí en Estados Unidos. Ujú. La FDA de hace unos años, y además lo sé en primera persona, porque me inscribí, eché mi currículum para Ah, el conjunto de médicos que evalúan las inteligencias artificiales. Hay una parte de la FDA americana que evalúa los softwares y la inteligencia artificial en la parte ah, médica. Ese grupo de hace 2 o 3 años prácticamente triplicó el número por wow, la avalancha de claro. proyectos que había. El otro día estuve en un curso y preguntaron cuántos proyectos de inteligencia artificial en salud específico ha aprobado la FDA en los últimos años. 948 hasta ahora. Wow, nada Son más. muchos. Lo primero, Hace muchos, ¿no? Ok. bueno, claro, nada más y nada menos. Dice 948, pero son verdaderamente Ah, muchos. vaya. Hay que ver lo que ha aprobado la EMA, que no lo sé, la parte europea y también la parte japonesa. Entonces, Ujú. yo creo que esa parte digital de la FDA está creciendo porque hay pues, un tsunami de proyectos de inteligencia artificial y salud. ¿Qué tan efectiva es la supervisión actual para evitar ese tipo de errores? ¿O hay una Bueno, supervisión actual en ese sentido? Ujú. hay Perdón. la edición de pólipos en tiempo real con la inteligencia artificial haciendo una colonoscopia. Cualquier cambio importante tiene que ser nuevamente aprobado por la agencia, tanto por la FDA o por la EMA. Hay grandes grupos, hablamos de Medtronic, hablamos de Olympus, que están trabajando para que no solo la inteligencia artificial detecte pólipos, el siguiente paso va a ser clasificación de actividad de enfermedad inflamatoria y el siguiente paso va a ser si hay displasia o no, o sea, células malignas o no en Barrett, que es una inflamación crónica del esófago. El tema verdaderamente es apasionante y va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Debe haber una regulación? Por supuesto. Y dentro de la regulación es un seguimiento para que el algoritmo veamos que verdaderamente es efectivo de manera ética y sin sesgos. Ah, Javier, nosotros aquí en Voces de Odisea utilizamos el recurso de una persona ficticia que puede ser cualquiera de nosotros. Y esta persona ficticia no pertenece, digamos, a este mundillo en el que estamos inmersos nosotros por diversas razones, que es el mundo de la inteligencia artificial. Am, Vamos a llamarle Juani. Juani está llegando ahora a su casa, son las 9, casi las 10 de la noche. Está llegando a su casa y tiene que hacer cena. Y mañana tiene que levantarse a trabajar otra vez. Y Juani no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué le debería importar esto a Juani? La inteligencia artificial ahora mismo está en todas las partes de nuestra vida. Y me hace gracia esta pregunta porque
Hace un rato estaba hablando con mi madre y ella me lo pregunta, ¿y cómo va lo de la inteligencia artificial? Eso que tú haces es muy raro. A veces incluso se confunde con la criptomoneda. Ten cuidado, Javier. Digo, no, 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 esa parte es distinto. Porque verdaderamente a Juani le va a afectar en casi todos los aspectos de su vida. Desde un reconocimiento facial que puede hacer la policía, que sabemos que a veces no es ético, que tiene que tener detrás una base de un juez o una base de una necesidad imperiosa de un control por Ujú. algo que haya pasado, un acto terrorista. De, el algoritmo que decíamos que le puede, si tiene un cáncer de mama, entonces algo que tenemos que va a estar en casi todas las partes de nuestra vida. Entendido. Y cuando hablamos de inteligencia artificial en general, hablamos siempre de eficiencia, de ahorro de tiempo y de costes. Ok, eso está bien. Eh, pero ¿cómo garantizamos que estas herramientas no reemplacen eso que tanto tienen que tener los médicos, que es esa sensibilidad humana tan necesaria en la atención sanitaria? ¿Qué les dirías a tus colegas y al resto de profesionales sanitarios? Que además lo tengo aquí bien cerca, yo estoy al sur de California, como has dicho, en San Diego, vive y trabaja Eric Topol, que es un cardiólogo, Ajá. es el pope de la salud digital. Él dice que los próximos generación de médicos van a ser los primeros en décadas que van a mirar al paciente. No van a escribir con un ordenador en medio entre el paciente y ellos. Hay una inteligencia detrás que va a estar grabando la conversación. Luego se la puede poner al paciente. Hay estudios que dicen que el paciente recuerda entre un 20 y un 30% de lo que habla con el médico con la consulta. Vaya. Me dijo que lo tomara por la mañana, me dijo que tomaras 3 pastillas. Entonces eso está grabado y luego lo pueden ver. Y Ujú. al médico luego se lo va a volcar en la historia clínica, no tiene que teclear y le va a dar capas de inteligencia artificial de decir, en este tipo de paciente tú sueles pedir una colonoscopia y una ecografía. Y ahora el médico es el que va a decidir, no, no, colonoscopia sí, ecografía no, porque ha dicho que a lo mejor no lo has captado, que tiene un TAC hecho hace 2 meses. No quiero ecografía, quiero colonoscopia. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a estar más cerca del paciente y él lo cuenta más como storytelling, como una Ujú. historia que como a veces se debe contar. Y dice, esos radiólogos metidos en salas oscuras viendo TAC, que sabemos que entre un 50 y 55% son normales, van a salir porque la inteligencia artificial va a decir, no, no, de 100 tienes que ver estos 40 o estos 45 o estos 50. La mitad del trabajo van a salir de esa sala y van a hablar con otros especialistas, van a hablar incluso con pacientes para pues, intentar hacer las cosas mejor. Entonces, la tecnología nos va a ayudar. Muy bien, excelente. Y bien, este ha sido un episodio singular en Voces de Odisea precisamente por esta, bueno, trágica primicia, porque es que no se está discutiendo ahora mismo en ningún sitio aquí en España hemos escuchado tocar el tema, al cual volveremos porque hay muchas lecciones aquí que aprender. Doctor Javier Mendoza, muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí en Voces de Odisea y quedamos emplazados para la próxima vez. Gracias por la invitación, Frank. Siempre un placer hablar contigo. Gracias. Buenas noches y buenos días allá. Buenas.